Extiendo una cálida bienvenida a todo el público que nos sintoniza, sin importar desde dónde nos escuche. Soy Mónica Rodríguez y agradezco profundamente que nos acompañen en este nuevo episodio que girará en torno a uno de los conflictos más complejos de la historia, la disputa entre Israel y Palestina. Hoy no solo exploraremos los eventos y tensiones que han marcado esta región, sino también los conceptos clave que nos permitirán comprender mejor los antecedentes de este conflicto. Partiendo de aquí, es un verdadero gusto presentar a nuestros invitados de hoy, quienes, con una mirada crítica, nos ayudarán a desmenuzar este tema tan complejo. Emilia Dávila, Luis Porras y Sebastián García, todos estudiantes de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, ¿qué les parece si nos sumergimos en las raíces actuales de este conflicto y damos una breve contextualización para aquellos que no están tan inmersos en el tema? Claro que sí, sin problema. Bueno, básicamente el problema o el conflicto entre Israel y Palestina es prácticamente una herida que está abierta desde el siglo pasado, ¿no? Porque esto empezó desde hace unos 150 años, entonces, este, es algo antiguo. Todo comenzó cuando el territorio palestino, bajo el mandato inglés, vivió una inmigración judía desbordante, impulsada por la persecución en Europa. Y obviamente el deseo judío por establecer un hogar en el que sus congéneres pudieran vivir en paz. Podríamos pensar que la historia se detiene aquí, pero la realidad es mucho más compleja de lo que aparenta. Por lo pronto, es fundamental concebir que Inglaterra, que gozaba de un mandato colonial sobre las tierras de Palestina, fue quien despojó de sus tierras al pueblo palestino para cedérsela a los judíos, que andaban errantes por el mundo, ¿no? Porque ellos estaban viviendo en todas las áreas de Occidente, de Europa prácticamente. Buscaban, y pues ellos buscaban un lugar en el cual establecerse. Por supuesto, es muy interesante lo que mencionas, Luis. Pero, en este sentido, ¿cómo es que a pesar de que Inglaterra fuese el principal culpable de la situación, sean judíos y palestinos los actores principales de esta guerra? Bueno, pues a eso si quieres te lo puedo responder yo. Si bien Inglaterra puede catalogarse como el mechero, ¿no? De la situación entre Israel y Palestina, pues no hay que olvidarnos que el conflicto es entre estos dos bandos. Edward Said es un crítico, es un autor que pues hace una reflexión increíble, recomiendo mucho leer su texto, pero pues él plantea que a través de esta relación entre Inglaterra y Israel se promueve una herencia colonial, él la denomina así, y que esta misma herencia colonial promueve de un colonialismo a un imperialismo, donde pues ya está llegando a un punto en el que quiere establecer toda su cultura en el territorio palestino. Interesante. Manejas un par de conceptos demasiado relevantes que creo que son claves para capturar la idea. ¿Alguno de ustedes podría explicarnos qué podemos entender por colonialismo e imperialismo y de qué forma se relacionan con el problema Israel-Palestina? Aprovechando que hace un momento Sebastián cita a Said y que es un personaje que ha escrito mucho sobre la situación, me gustaría definir estos conceptos desde su óptica. Debo decir que cuando hablamos sobre imperialismo nos referimos a las teorías y actitudes de un centro metropolitano dominante que rige un territorio distante, o sea, las prácticas con las que un Estado controla la soberanía política de una sociedad. Y es que al relacionar también estos dos posturas de imperialismo y colonialismo, prácticamente dentro del imperialismo es evidente cuando salen a relucir los intereses de otras potencias, prácticamente Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no? Sobre estas tierras palestinas, este, para, favoreciendo estas potencias al pueblo judío, negando nuevamente, como ya hemos dicho anteriormente, los derechos de los palestinos. En cuanto al colonialismo, pues se aclara desde el momento en que se invade estas tierras palestinas por parte del Estado de Israel. Sí, sí, es como tú dices, para Edward Said el colonialismo es una consecuencia directa del imperialismo en donde ya hay asentamientos de parte
pues de la De de la nación imperialista hacia la colonia que sería, por decir, Sí. Ujú. Palestina. Hace unos instantes, Sebastián mencionaba que la problemática no solo apunta a una disputa por territorios o bienes económicos, Sí. sino que hay otro aspecto que a simple vista no se percibe. Explícanos, Sebastián, ¿a qué te referías con ello? Bueno, es que lo que es la perspectiva de Said es muy precisa, es muy perspicaz, porque más allá de que exista una lucha de Israel y Palestina, con el fin de conseguir bienes económicos, riquezas y territorio, pues más que nada se busca establecer lo que es lo más importante para los israelíes, que es su cultura. Ujú. ¿Y qué tiene que ver la cultura con este conflicto? Pues más bien que no tiene que ver, ¿no? Pues recordemos que los judíos durante muchos años han estado subordinados a las decisiones de las grandes potencias mundiales. Por mencionar algunas son Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, principalmente Inglaterra, que ahorita ya lo mencionamos. Y asimismo, pues los discursos de poder pronunciados por estas naciones han empapado los oídos de los judíos durante décadas y bajo la premisa de que no existe un modo suficiente en que el pasado pueda ser aislado del presente, pues como decía Said, el pasado y el presente se informan mutuamente, no es de extrañarnos que los judíos repliquen los comportamientos de estos países. Ok. Exactamente, y es tal como lo comentábamos antes, este enfoque imperialista heredado por los países de primer mundo se mantiene presente hacia afuera y hacia adentro en la medida en que se vuelven prácticas condenatorias con aquellos que no cumplen el modo universal de ser humano. Israel está ejerciendo una dinámica imperialista y colonialista contra el mundo árabe. Los judíos están replicando el escenario del que ellos mismos fueron víctimas en el Holocausto, porque los árabes pues no caben dentro del concepto que ellos tienen como humano universal. Para ellos son bárbaros, terroristas, simplemente porque tienen distintos valores y muy diferente cultura. Incluso terroristas por querer defenderse, ¿no? Ujú. Me impresiona lo fuerte y delicada que es la situación. Tras haber explicado cuáles son las características de las prácticas imperialistas y coloniales de antaño, ¿qué ejemplos de acciones imperialistas y colonialistas encontramos en la historia del sionismo? ¿Podrías explicarlo, Luis? Bueno, aunque es cierto que el sionismo tenía como intenciones, como metas, materializar la autodeterminación política y religiosa del pueblo judío en la tierra de Palestina, recordemos que ellos adoptan una óptica nacionalista aunado a su fe, ¿no? A una nación judía religiosa, por lo que buscaban realizar o fundar este estado dentro de las tierras palestinas. Sin embargo, los medios que utilizaron fueron bastante cuestionables, ¿no? Puede partirse del hecho de que el Imperio Británico, como aliado, que ya en sí mismo es un referente del imperialismo y del colonialismo, tuvo un papel muy importante dentro de estos sucesos, desde la Declaración Balfour, como lo podemos ver en el podcast, en el primer capítulo, ¿no? Que nos explicaban este documento. Ellos nos decían que el pueblo judío, como una población asimilada en la cultura occidental, era perfecta para las aspiraciones expansionistas del Imperio Británico. Aquí Palestina goza de una gran ubicación estratégica para cualquier potencia del mundo, porque es un punto donde se concurren tres continentes, ¿no? Y muchísimas culturas dentro de esta convergencia, ¿no? Está el pueblo occidental, el oriental, el Medio Oriente. Prácticamente está el continente africano, el europeo, el asiático, y todos concurren en este punto que es crucial para la geopolítica, ¿no? Este deseo de establecer una nación judía occidentalizada dentro de las tierras palestinas resulta muy curioso que los aliados más importantes desde el siglo XX y ahora en el siglo XXI, como ya hemos mencionado anteriormente, es tanto el Imperio Británico y ahorita también Estados Unidos. Hay otros países que también son aliados, pero principalmente son beneficiados por estas dos superpotencias, vaya. Y se tiene una desconsideración en general del pueblo palestino, ¿cierto? Sí, de hecho sí.
Cuando los sionistas como James Weizmann, batalló para pronunciarlo un poco, pero bueno, él habla de que Palestina se suelen referir a él como un territorio ocupado, sino como una tierra libre, lista para ser trabajada y cuidada por el pueblo judío, ¿no? Cuando esto es falso, realmente Palestina siempre ha estado, bueno, no siempre, pero ha estado habitando desde muchísimo antes por los autóctonos palestinos, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos que recordar otra figura importante que ya se ha mencionado en el episodio anterior, que son los kibbutz. Los kibbutz eran asentamientos judíos que buscaban empezar a introducirse de una manera pasiva dentro del territorio palestino, aunque esto era como una estrategia para empezar a reproducirse dentro de estas tierras. Esta actitud tiene muchas similitudes con la de los colonos ingleses para con la población autóctona norteamericana, como podemos recordarlo, ¿no? La tierra de Israel no solo es considerada como útil o valorada, sino que es situada por los colonos judíos. Actualmente las garantías del Estado de Israel son solo gozadas por la población judía. Incluso los palestinos son asimilados como ciudadanos no judíos del Estado de Israel. Sin embargo, estos no gozan de las mismas garantías ni de los mismos derechos. Principalmente nada más es para los judíos como Claro. tal. Claro. ¿Y alguien puede darnos unos ejemplos concretos de estas prácticas que ignoran, minimizan y atropellan los derechos de la población palestina? Claro, esto es fácilmente exhibido en el caso del Fondo Nacional Judío, fundado en 1901 para la compra y el desarrollo de tierras en lo que ahora es Israel, pero que alguna vez fue Palestina. Un detalle más importante a considerar es que las tierras que el Fondo Nacional Judío adquiría solo podían ser compradas más tarde por judíos. Estas tierras estaban especialmente hechas para colonos sionistas. Por supuesto, si esto tenía el objetivo de ser el primer paso para el establecimiento de una nación judía. Entonces, desde los primeros pasos, esta nación ya había convertido a la población árabe que habitaba estas tierras en ciudadanos de segunda categoría, como afirmaba Edward Said en la cuestión palestina. Estas tierras, obtenidas por la FNG, junto con otras tierras ocupadas ilegalmente por judíos, fueron incluidas en el Plan de Participación de la ONU en 1947. Luego, cuando Israel se fundó como Estado, muchos propietarios árabes del territorio sionista se convirtieron en refugiados y se les expropiaron sus tierras al declararles como propietarios absentistas. Leyes como la Ley de Propiedades Absentistas de 1950, la Ley de Adquisición de Tierras de 1953, la Ley de Requisamiento de Propiedades en Tiempo de Emergencia de 1949 o la Ley de Prescripción de 1958 lograron que Israel dominara mucho más territorio que el que se le había otorgado originalmente, e injustamente en la participación. Las justificaciones de estos movimientos tienen similitudes con discursos imperialistas actuales, como que su adquisición es necesaria para la seguridad y protección de su Estado. Claro, este es un discurso que se ha visto incluso repetido por figuras importantes en la actual guerra de Ucrania, como por Vladimir Putin. ¿Pueden contarnos algún ejemplo más actual de las estrategias que usa ahora Israel para acaparar más territorios palestinos con el objetivo de desplazar a esta población? Sí, mira, también se encuentran las prácticas coloniales en la segregación que sufre la población no judía, ¿no? Como ciudadanos no judíos del Estado de Israel. Por un lado, en 1979, fecha en que Edward Said, de hecho, publicó la obra de la que estamos hablando, nos dice que en esta fecha, vaya, lugares de Israel que tenían una población mayormente árabe sufrían de un descuido por parte del Estado de Israel. No obstante, en el caso de Nazaret, se creó una ciudad judía llamada Alta Nazaret, con el objetivo de hacer un contrapeso a dicha ciudad. La diferencia en la infraestructura de ambas ciudades hace que la ciudad judía se imponga sobre la contraparte de forma obscena. Cabe agregar que la población que habita las calles alumbradas y cuidadas de la Alta Nazaret
es menor a la de la ciudad descuidada, cuya población es mayoritariamente árabe. De hecho, hay un ejemplo más evidente y más contemporáneo en el caso de la segregación. Israel comenzó en el 2002 a construir una barrera de seguridad que separa a Israel de Cisjordania, un territorio palestino. Una barrera parecía que había empezado a construir en 1994 para separar Gaza del territorio israelita. Sin embargo, pues esta barrera que fue construida para evitar ataques de los terroristas, pues no fue construida precisamente en las divisiones territoriales acordadas, porque empezó a comerse gran parte del territorio de Cisjordania, y esto provoca que las poblaciones de los palestinos pues tengan que pasar por puntos de control israelíes para poder acceder a su propio territorio. O sea, es como si yo tuviera una ciudad, divido una parte, me como tu territorio, y pues aunque sea tuyo, o sea, tienes que pasar por mi división territorial. Sí, ahorita que mencionas lo de la división territorial mediante esta valla, es importante señalar que esta valla no fue construida únicamente por los judíos, sino que hubo una participación internacional en la construcción de estas Claro. vallas, ¿no? De ahí se notan también los intereses económicos de estas potencias que ayudaron a desarrollar esta valla. Entre ellos está Estados Unidos, pero también hay que mencionar algo que a nosotros nos puede impactar, porque nosotros mismos como chihuahuenses, no nosotros como chihuahuenses, ¿verdad? Pero una empresa chihuahuense ayudó en la La construcción de construcción. esta valla, por parte de Cementos Chihuahuenses, ¿no? Que fueron algunos que ayudaron a construir esta valla. Ujú. Sí, de hecho. Y hoy en día, pues ya lo que es Cisjordania ya está al 60% controlado bajo los israelíes. Y lo digo, o sea, y eso que es territorio de los mismos palestinos. A pesar de que los asentamientos judíos son reconocidos como ilegales, incluso según el derecho israelí, pues reciben mucho, mucho apoyo del Estado sionista. Y pues es un apoyo que, aunque sea beneficioso para los israelíes, los no judíos, que en este caso son los palestinos de ese territorio, pues son completamente lo contrario, o sea, no están recibiendo nada de ayuda y están siendo afectados ya por esta división territorial. Sí, Y claro, no, esto exhibe cómo el Estado de Israel tiene tan solo en mente el bienestar de la población judía. Lo cierto es que actualmente Israel es una fuerza occidental ocupando territorio ajeno de igual manera que alguna vez lo hicieron otras superpotencias, ¿no? El ejército de Israel es, en cuanto a su armamento y entrenamiento, un ejército estadounidense, solo aceptando el débil argumento de que este territorio pertenecía a Israel puede salvarse de las acusaciones de imperialismo y colonialismo. Sí, pues no podemos negar en absoluto que los árabes palestinos pues han recibido mucha violencia, ¿no? O sea, no podemos negarlo en ningún sentido. Desde la creación del Estado de Israel, los judíos han colonizado Palestina de una manera increíblemente violenta, cuando inclusive la historia nos muestra que en un principio buscaban una expansión pasiva, ¿no? Pero pues hoy en día nos han estado demostrando todo lo contrario. sí. Y siguiendo esta línea, sería interesante analizar cuál es el argumento que sostiene toda esta violencia. Emilia, ¿cómo es que el Estado de Israel y la ideología sionista justifican la violencia contra el pueblo palestino? Es duro decirlo, pero el sionismo ha adoptado un racismo que encuentra sus raíces en el colonialismo europeo. Este racismo se combina con un fuerte eurocentrismo que otorga al proyecto sionista un sentido de superioridad moral, cultural y política. Al mismo tiempo, el trauma histórico del pueblo judío, errante y perseguido durante siglos, especialmente tras el Holocausto, ha sido utilizado como eje central para justificar sus acciones. El antisemitismo, aunque real y profundamente trágico, se ha empleado como una excusa para minimizar los actos violentos cometidos contra los palestinos, haciendo parecer que la opresión histórica de los judíos les da carta blanca para ejercer violencia en nombre de la seguridad y autoviolencia de su pueblo. Sí, es que el sionismo, aunque surgió como una respuesta legítima de siglos de odio y persecución que habían sufrido los judíos, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, y todo este rollo, nunca reconoció a los palestinos como habitantes autóctonos de estas tierras.
Y debemos recordar, como tú bien lo decías, que antes de que existiera el Estado de Israel, donde los judíos se asentaban o se asientan actualmente, ellos estaban dispersos en toda Europa, ¿no? Entonces es evidente que adoptaron todas las ciertas cargas culturales que tenía Europa en aquellas épocas. En este sentido, retomando lo del imperialismo, lo del colonialismo, es que se le ve al pueblo de Palestina como un obstáculo para el establecimiento del pueblo, nación israelí dentro de las tierras palestinas, ¿no? Así esta mentalidad colonialista que adoptó por parte de Europa es impregnada desde el siglo XIX, por lo que el movimiento sionista adopta este enfoque expansionista, ¿no? Que seguía el modelo de las potencias occidentales, tal como hemos dicho, ¿no? Entonces, el sionismo no solo se basa en el retorno a la tierra prometida, sino en la idea de modernizar y civilizar una región que considera retrasada, que no es civilizada, ¿no? Como tú mencionabas ahorita también, de que Son bárbaros. sí, de que son bárbaros, que son terroristas, de que no tienen conciencia de sí o que no saben lo que quieren las personas palestinas. Y es algo que recurrentemente podemos ver dentro de las noticias, ¿no? Y fíjate que, y precisamente por eso, pues el racismo se enraizó más, ¿eh? Sí, Porque ya hoy en día los judíos sionistas, no ya hoy en día, tienen mucha historia donde, como tú lo mencionas, percibían a los palestinos como infrahumanos. De manera similar como las potencias coloniales veían a los pueblos, veían a los pueblos orientales, sí. como catalogándolos como terroristas, bárbaros, como lo mencioné Emilia. Para ellos, pues los palestinos son una raza primitiva y que carecen de civilización. Lo vamos a ver justamente, de hecho, en este sentido de deshumanización que acuñe Giorgio Agamben, el autor del podcast que se va a llevar a cabo después. Pero pues es importante recalcar que esta percepción deshumanizadora, tal como lo mencionó Emilia, pues les da un sentido de superioridad que impuso una cultura hegemónica. Sí. Bueno, aparte el sionismo se construyó sobre esa narrativa que guía a los judíos hacia una tierra prometida, ¿no? Ujú. Este, Sí, y asimismo el sionismo se construyó sobre esa narrativa que guía a los judíos hacia su tierra prometida. sí, Ese es pues el bagaje religioso, ¿no? Y esto no solo les permitió reivindicar a Israel, sino también negar y minimizar la existencia del pueblo palestino, excluyendo así su narrativa histórica. Tras el despojo de la legitimidad política del pueblo palestino, ignoraron deliberadamente la complejidad de sus historias y las experiencias compartidas entre judíos y palestinos. En este sentido, la violencia sionista no es solo una cuestión de ocupación territorial, sino también habita una constante construcción ideológica que convierte a los palestinos en figuras secundarias e irrelevantes. Hemos visto hasta ahora las justificaciones que da el Estado de Israel para la consecución de sus intereses en Palestina y cómo estos mismos han llevado a la manifestación de un ejemplo de imperialismo y colonialismo que a la vez replica las dinámicas heredadas de las potencias occidentales. También ha dinamitado un abierto genocidio y dura opresión contra un pueblo palestino casi indefenso ante la aplastante fuerza de Israel. Y aunque muchos países han exigido un fin a esta terrible situación, o por lo menos la implementación de castigos sobre el Estado israelí, tales llamados han sido ignorados por aquellos capaces de atenderlos. Aunque lo cierto es que quienes tienen el poder de frenarlo, las potencias occidentales, no lo han hecho. Esto es muy posiblemente porque no desean hacerlo. Como hemos mencionado, este territorio en conflicto tiene una gran importancia estratégica para el mundo de Occidente. Ahora bien, considerando la evidente culpabilidad de las antiguas potencias coloniales en estos sucesos, ¿qué fundamentos filosóficos de la modernidad encuentran ustedes en el fondo de las justificaciones en las que se escudan los sionistas para su proyecto colonial e imperialista que han puesto en práctica en el territorio palestino? bueno, antes que nada hay que tener en cuenta que toda idea filosófica surge en un contexto social e histórico específico, ¿no?
el cual a la vez que genera ideas que pueden solucionar problemas diversos o expandirnos a nuevas fronteras del conocimiento y enfoques para interpretar el mundo en el que vivimos, de igual manera puede generar a la larga diversas malas interpretaciones de estas ideas o incluso tener una interpretación sesgada de la realidad, ¿no? Entonces, dentro de un contexto equívoco, eh, esto pues quizá dichas ideas que ya no son válidas o convenientes en un contexto específico por ser, por pertenecer a un contexto completamente diferente en el cual se generaron, ¿no? Este, existen ciertas disociaciones entre estas ideas del pasado con el contexto que actualmente estamos viviendo. Por lo anterior, resulta evidente que la influencia de Hegel en la conformación de la idea de los estados-nación está influenciada dentro de este conflicto actualmente, ¿no? Y la caracterización de estos como una unidad cultural, racial, lingüística y religiosa dio paso al fortalecimiento de los pueblos occidentales y el comienzo de un imperialismo y colonialismo sumamente masivo y terrible que el que se manifestó en los siglos pasados prácticamente, ¿no? Sumando a esto los efectos como el falaz racismo científico y otras posturas cientificistas nacidos de sesgos de ciertas índoles basadas en teorías que se utilizaban para justificar la dominación de otros pueblos. De hecho, ahora que mencionas a Hegel, pues no hay que olvidarnos, ¿no? De su famosa dialéctica. Bueno, que él en sus textos, pues abarca muchas dialécticas, pero pues hay que concentrarnos en la que más se relaciona con el conflicto que estamos tratando, que es la del amo y el esclavo. En este sentido, como él lo plantea, donde existen dos pueblos que tienen una autoconciencia, pero sin embargo se encuentran en una lucha de voluntades, que puede ser física o no, donde se busca el reconocimiento de uno. Mediante el sometimiento, ¿no? Ajá, mediante el sometimiento. En este contexto, pues Israel está imponiendo un imperialismo, tratando de dominar a Palestina con tal de reconocerse. Como un Y, estado. ajá, como Estado. Esto para Hegel pues lleva a que el ahora amo obtenga el reconocimiento del siervo, hasta que él mismo, después de un proceso de alineación, tome conciencia de sí mismo. Estas ideas han sido vistas por muchos filósofos y críticos de Hegel, pero ahora lo estamos viendo como una justificación. O sea, esto ya ha llegado a un punto en el que los israelíes, por medio de este reconocimiento, buscan justificar su expansión en el territorio de Palestina. Sí, y es que es absurdo porque Hegel introduce innecesariamente el concepto de la dominación y de la violencia de uno al otro, ¿no? Como si no pudiéramos reconocernos Claro. mutuamente. O sea, él desde su teorización excluye la voluntad del otro, sino que tengo que dominarte Tiene para que yo haber ser un reconocido a través de ti. justo. O sea, es sumamente absurdo, ¿no? Sí, sí, Se me hace, te digo, absurdo, pero incluso en Hegel hay principios que ya no sirven por supuesto. para establecer un reconocimiento sano, un Sano. reconocimiento mutuo, pero sin embargo pues, sigue siendo innecesario el uso de la violencia en Hegel. Así es, y ya que estamos hablando de Hegel, me parece también importante mencionar la idea hegeliana del espíritu absoluto y universal, que con la fórmula de tesis, antítesis y síntesis da movimiento al mundo y devenir en la historia en la forma de nacimiento, vida y muerte, tanto de individuos como de pueblos y naciones que parecen muchas veces como sacrificio aparentemente necesario para la evolución de la humanidad, los pueblos y el propio espíritu absoluto, este, pues de la historia, que era pues básicamente lo que estaban diciendo, o sea, parece ser que siempre alguien tiene que sufrir la Ujú. historia para que ésta tenga un Sentido. desarrollo. Ajá. Sí. Y se forma un reconocimiento. Claro, no, porque dentro de la esquematización de la tesis, síntesis, se justifica, no, o sea, la violencia no solo es justificada como medio de reconocimiento, sino también como medio para progreso de la historia, ¿no? Claro. ¿Y cómo creen ustedes que estas ideas repercutan en el actual conflicto del sionismo extremista? Bueno, creemos que esta interpretación de la filosofía de Hegel
puede verse como una justificación no solo del conflicto, sino también de la guerra, de la subyugación, de la violencia, que en este caso para mí es innecesaria, como una herramienta necesaria, según ellos, para la evolución de los pueblos, para el progreso, ¿no? Que algunas filosofías se han servido de este concepto. Y finalmente el espíritu. Esto se suele plasmar evidentemente en aquella especie de destino manifiesto que suelen tener estos pueblos que buscan someter. En ese sentido, el destino manifiesto sostenido por Israel, que ha desembocado en las barbaridades e injusticias de las que ya hablamos previamente, ¿no? Y que los sionistas justifican bajo la idea de una superioridad inherente de su pueblo por sobre los árabes. Esto desde la justificación incluso que embona muy bien con la teoría del espíritu absoluto, ¿no? Que es su justificación religiosa al ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido de su Dios. Claro, entonces podríamos decir que la visión sobre la historia de Hegel puede dar una justificación a las guerras, conquistas e incluso a los genocidios por parte de pueblos que se creen superiores sobre los pueblos que se categorizan como débiles. Sí. Exactamente. Podríamos afirmar que hay cierto trasfondo hegeliano en las acciones del imperialismo sionista, heredado de las propias potencias coloniales que les dieron el territorio y que otorgaron o bien incrementaron esta idea de superioridad del pueblo judío, sostenida como es obvio por la élite sionista y no por todo el pueblo judío. Y es que es importante resaltar que si bien Hegel no es el único que teoriza este tipo de ideas, o sea, sí son ideologías en las que está basada pues todo el imperialismo y colonialismo europeo, y entonces es por eso que está directamente relacionado con la narrativa que tiene ahorita Israel. Sí. Sí, pues, y con esto también podemos ver, se hace clara la idea respecto a muchos países sobre cómo algunos pueblos, según tienen más derechos, ya sea a causa de su riqueza, su poderío, inclusive por su fundamentación religiosa, que más allá de que un medio para lograr el mejoramiento y el progreso de la humanidad, pues ya sirve hoy en día para tener una excusa para oprimir y destruir aquello que a uno no le pertenece. Digo, aquello en contra de aquello que va en contra de mis intereses, ¿no? Mis principios. Lo que han dicho me parece una espléndida opinión sobre las repercusiones de la filosofía hegeliana y su influencia en estos terribles eventos que lamentablemente muchos están viviendo de primera mano. Es claro que aunque las intenciones de Hegel al escribir su obra no fuesen el justificar sucesos tan terribles como los que hemos tratado, es inevitable observar su huella en los mismos y el cómo sus ideas dieron paso a los estados-nación tal y como los comprendemos con sus luces y sombras, además de a la serie de crueldades de las que ya hemos hablado. Y bueno, con esta charla hemos recorrido algunos de los elementos más complejos y profundos que sostienen el conflicto Israel-Palestina. Nos llevamos una mirada crítica que va más allá de los titulares y nos ayuda a entender las raíces históricas, al igual que culturales, detrás de esta situación. Pues cabe recalcar que la historia es más que tan solo una serie de fechas y nombres, sino un relato de los eventos que forjaron, que condicionaron el momento presente. Es necesario reconocer la historia de todos los involucrados, los intereses y prácticas coloniales que jugaron un rol para entender el conflicto actual. Y ahora, audiencia, les invito a ustedes a reflexionar. ¿Qué papel creen que juegan las potencias externas en este conflicto? ¿Cómo podrían conceptos como imperialismo y colonialización moldear nuestra comprensión de la historia actual? ¿Y de qué manera la identidad y la cultura influyen en la resistencia al conflicto? Ya dicho esto, agradezco sinceramente a nuestros invitados, Emilia, Luis y Sebastián, por compartir sus conocimientos y ayudarnos a profundizar en este tema tan complejo. Muchas Con mucho gracias. gusto. No, a gracias. ustedes. Muchas gracias. A toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir debatiendo y reflexionando juntos. No olviden sintonizarnos en la siguiente transmisión. ¡Hasta pronto! Gracias.